Qué gusto de ver a amigos aquí reunidos. Gracias a Daniela Leiva y a Ana Montserrat por la invitación a participar en esta nueva edición de Balances y Perspectivas de la Antropología. Y bueno, aunque me siento, bueno, un tanto fuera de lugar en una sesión de Lina sobre conservación, como le expresaba Ana, bueno, pues debo de aceptar que fue un error mío interpretar esta amable convocatoria como una invitación a reflexionar sobre la pandemia desde la antropología. Después de que releí el título del evento, me di cuenta que se trataba de hablar de lo que se ha hecho durante la pandemia en el campo de la antropología. Pero bueno, esta ponencia es muy breve y se titula Pandemia, alteraciones y adaptaciones en curso, una mirada desde la antropología. Y está organizada en tres partes. La primera es un recordatorio de la relación entre las ciencias sociales y la epidemiología. La segunda, lo que ha hecho la antropología para el estudio e intervención de situaciones como la que estamos viviendo. Y la tercera es un señalamiento de las potenciales contribuciones de la antropología hacia la situación actual. Respecto a lo primero, quisiera decir que si bien la pandemia a nivel global del llamado SARS-CoV-2 ha posicionado a la epidemiología en su vertiente más cercana a las ciencias naturales, la medicina y la biología sobre todo, como una ciencia fundamental, las ciencias sociales tienen mucho que aportar. En el caso particular de la antropología, recordemos cómo en la primera mitad del siglo XX, la vertiente más en boga de la antropología física fue la que tenía que ver con el estudio de las particularidades anatómicas y raciales de los distintos grupos humanos. Pero en la segunda mitad del mismo siglo, tomó un gran auge la antropología médica, estudiando las alteraciones producidas por las enfermedades en los grupos humanos y la respuesta adaptativa de estos, incluso a nivel biológico ante estas enfermedades. Gracias a la antropología médica sabemos, como lo afirma Jennifer Cole, especialista en antropología biológica, que los virus han marcado la evolución de la vida en el planeta y existe evidencia de que los humanos han sido afectados por cientos o quizá miles de epidemias a lo largo de la evolución. También hay evidencia, continúa esta antropóloga, de que nuestros sistemas inmunes han evolucionado para defendernos de distintos patógenos, de distintos virus a lo largo de la historia. Por su parte, la antropología social ha tenido una gran incidencia en la prevención y el combate de enfermedades epidémicas y en el manejo de secuelas sociales asociadas a estas. De estas contribuciones podemos desprender lecciones para intervenir en la actual situación. Un ejemplo de estas contribuciones es el estudio del VIH-Sida, que según informa el microbiólogo, bioanalista y epidemiólogo Jaiber Cardona, en su momento, el modelo epidemiológico clásico o hegemónico caracterizó erróneamente a la infección y posterior enfermedad como resultado de un comportamiento individual alejado de los cánones socialmente aceptados, centrando toda la carga y responsabilidad de la infección sobre quienes padecían la enfermedad, contribuyendo así a su estigmatización y rechazo social. La antropología, entonces, a través de sus estudios sobre las percepciones y representaciones sociales de la infección y los infectados, pudo identificar, y esto nos puede servir ahora, primero, que había un círculo vicioso entre la elaboración del estigma y el ocultamiento y negación de la enfermedad, lo cual contribuía a su propagación. Segundo, que los factores de riesgo estaban asociados a estilos de vida colectivos, no individuales, incluso de carácter cultural. Y tres, que entre estos factores se encontraba la ausencia del uso del condón, ahora del tapabocas, como resultado de un tipo de masculinidad dominante que implicaba la negación del riesgo, indiferencia ante el peligro y rechazo a la posibilidad de infectarse. Estos estudios de carácter cualitativo también contribuyeron a desmantelar la idea de que el VIH se transmitía fundamentalmente a través de relaciones homosexuales. Además, en el campo de la etnografía, estos estudios revelaron la importancia que tiene el género del investigador en su aproximación a las poblaciones estigmatizadas, difíciles de identificar. En el caso de la actual pandemia, numerosos chistes, teorías de complot o declaraciones de líderes políticos como las del anterior presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
han señalado a determinados grupos raciales o gobiernos como culpables concretos del COVID-19. Ante esto, una posible línea de investigación para la antropología es la actual radicalización de la construcción del otro como alteridad, no solo por habitar un espacio diferente y ser portador de una cultura exótica, sino por su potencial condición infecciosa. Recordemos lo que está sucediendo con la aparición de la nueva cepa del SARS-CoV-2 en Sudáfrica y el cordón sanitario construido en torno a esa región. Esto ha conducido a una exacerbación de lo que Appadurai denominaba ya antes de la pandemia como el nuevo orden de incertidumbre en la vida social, que genera una intolerable ansiedad ante el otro e incentiva nuevas acciones de purificación cultural y ahora biológica que tienen por objeto alcanzar un etnos puro o higienizado. Otra contribución potencial de la antropología para mejorar la situación actual es el estudio de los protocolos de sociabilidad y todo lo que esto implica en términos del incremento de contagios. Esto con el propósito de gestionar cambios en las prácticas de la proxemia y la coriometría, el contacto corporal en el saludo y la despedida, en las muestras de afecto que nos caracterizan frente a otras culturas, y la fiesta y las celebraciones de actos religiosos colectivos. Desde una antropología más contemporánea, serían importantes los estudios sobre la percepción, los imaginarios y representaciones sociales de la enfermedad. Lo que antes se estudiaba como conceptos de enfermedad y salud, incluso vinculado a lo que se conocía como pensamiento mágico y que no es exclusivo del mundo indígena en el pasado. Recordemos a los humanos y a los estudios de Roger Owen sobre este tema y su identificación entre los Pai Pai del quebranto de un tabú o la hechicería, el mal de ojo entre mixtecos, como factores de enfermedad y muerte. O bien sería importante establecer un diálogo de saberes con la epísteme de los grupos originarios acerca del COVID y sus estrategias de manejo de la pandemia. Recordemos el concepto de viento del norte, del cual hablaba Benito Peralta, como vector de contagios procedentes de las grandes ciudades y que en efecto ahora adquiere un nuevo sentido que ha funcionado para activar estrategias de autoprotección de sus comunidades. Más aún, la antropología social puede aportar mucho en su vertiente del estudio de las emociones producidas por el confinamiento y la epidemia de significados, resultado de la epidemia de significados, resultado de la pandemia. La ira, el miedo, la depresión, la melancolía y la ansiedad como movilizadoras de actos violentos, pero también solidaridad y empatía. Y por supuesto, urge un estudio sobre la violencia doméstica y la violencia de género y sus disparadores que, anclados en el confinamiento, han producido un inusitado incremento de dichos actos, al parecer en todo el mundo, no solo México. Ahora bien, la antropología, y no solo esta, sino la sociología también, tienen ante sí un campo verdaderamente amplio de estudio e interpelación de las políticas de Estado, desde los conceptos de biopoder y biopolítica, en su más puro corte Foucaultiano, el control de la sociedad sobre los individuos, no solo mediante la conciencia o por la ideología, sino también a través de la dominación del cuerpo y con el cuerpo, ya que como lo afirma Foucault, para la sociedad capitalista es lo biopolítico lo que importa ante todo, lo biológico, lo somático, lo corporal. El cuerpo es una entidad biopolítica, la medicina es una estrategia biopolítica, nos dice este filósofo. Así también sería importante una etnografía de los hospitales y la gestión de la atención de a los contagiados a la luz de pautas bioéticas no muy claras y que en su primer intento de formalidad en un código, no sé si se recuerdan al principio de la pandemia, despertó las sospechas de prevalencia de una concepción de desechabilidad de los ancianos, así como de ciertos segmentos sociales como los migrantes, los indígenas, los indigentes, los reclusos y los usuarios de drogas inyectables. Finalmente, como toda esta miscelánea de proyectos de investigación antropológica no ha podido ser realizada por el confinamiento, en los términos, digamos, no se ha podido realizar en los términos tradicionales cara a cara del método etnográfico,
Debemos apelar a la imaginación antropológica y a la capacidad de innovación de los antropólogos para el desarrollo de la etnografía digital, asumiendo todos los retos que esta conlleva. Como podemos ver, la antropología tiene mucho que aportar en el contexto de la actual epidemia. Muchas gracias.